chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Empezamos con la clase de español del día de hoy. Vamos a estar trabajando sobre un tema muy importante que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Me imagino que tan solo con escuchar los nombres, pues ustedes ya más o menos saben por dónde va la cosa. Vamos a estar revisando algunas de sus características porque ustedes van a tener que hacer un cuadro donde escriban las características de cada uno de ellos, ¿sale? Bueno, pues como su nombre lo dice, el lenguaje oral tiene que ver con hablar. Miren, aquí hice unos dibujitos de referencia. El lenguaje oral tiene que ver con hablar. El lenguaje oral también tiene una característica muy importante, que es que las personas lo aprendemos en nuestra casa, con nuestra familia. Conforme vamos creciendo, lo vamos aprendiendo. Difícilmente alguien se pone a decirnos, a ver, esto se llama papel de baño. A ver, mira, repite después de mí, papel de baño. No, nosotros simplemente por estar ahí y por estar utilizándolo y por ver que lo utilizan los demás y escuchar cómo lo llaman, nosotros lo vamos aprendiendo. Es algo que se aprende de manera casi automática conforme vas creciendo. El lenguaje oral. Por esa misma razón, el lenguaje oral es espontáneo. Lo dices y ya no te tienes que detener mucho a pensar lo que vas a decir. Cuando tú quieres platicar con alguien y, por ejemplo, tu amigo te dice, oye, vamos a jugar fútbol, tú no te quedas pensando, ay, ¿qué le contestaré? Le diré que sí, le digo que no. En automático dices, sí, vamos. O en automático dices, uy, no, hoy no puedo porque tengo mucha tarea. El lenguaje oral tiene esa característica, es muy espontáneo, lo decimos rápido y casi siempre sin pensar. Obviamente otras veces pues sí tenemos que pensar lo que decimos, pero es como en situaciones ya muy específicas. Por ejemplo, si vas a exponer o si vas a dar una conferencia o en otras situaciones muy específicas. Pero en general, por ejemplo, para una plática con tu familia, con tus amigos, no lo tienes que pensar, no lo tienes que planear, es lo que vaya saliendo en ese momento, ¿sale? Esa característica tiene también el lenguaje oral. Por eso también es mucho más sencillo de utilizar que, por ejemplo, el lenguaje escrito, ¿sale? Bueno, esas son algunas de las características principales del lenguaje oral. Obviamente su función, pues, es poder comunicar sentimientos, deseos, ideas, comunicar muchas cosas. Todo lo que tú quieras lo puedes comunicar a través del lenguaje oral. Es más fácil, por ejemplo, en estos videos, pues es lo que más se utiliza. En estos videos que yo les hago, pues es principalmente el lenguaje oral, porque yo estoy aquí hablándoles, contándoles, diciéndoles, entonces ese es lenguaje oral. Y es, además de que es más fácil expresarlo, también es mucho más fácil entenderlo, ¿sale? Bueno, esas son características del lenguaje oral. Vamos ahora con el lenguaje escrito, ¿sale? El lenguaje, bueno, se me olvidó del lenguaje oral también, que su característica principal también es que se da a través de sonido, del sonido, ¿sale? El lenguaje oral se escucha, el lenguaje oral no se puede leer, no se puede sentir, el lenguaje oral únicamente se escucha, ¿sale? Ahora sí vamos con el lenguaje escrito. El lenguaje escrito, pues es ya un poquito más complejo, más difícil que el lenguaje oral, porque el lenguaje escrito no lo aprendes así nada más, porque sí, a diferencia del oral. El oral, como les decía, lo aprendes en tu casa, viendo las cosas, escuchando cómo las llaman y cómo las nombran los demás, pero el escrito no. El escrito es más complicado porque el escrito alguien te lo tiene que enseñar. Difícilmente una persona aprende a escribir o a leer solita, sin que nadie le ayude, ¿sale? El lenguaje escrito se tiene que aprender, alguien te lo tiene que enseñar. No digo que no haya personas que no hayan podido aprenderlo solos, sí las hay, pero son muy poquititas. A la mayoría de las personas nos lo tienen que enseñar cuando somos pequeños. Pues tan solo acuérdense ustedes, ahorita ya están muy grandotes y van en tercero, pero cuando iban en primero no lo sabían y es lo que nos la pasábamos haciendo todo el día, ¿se acuerdan? Ustedes mismos díganme, ¿se acuerdan cómo aprendieron a hablar? ¿Cómo aprendieron a utilizar el lenguaje oral? Yo no me acuerdo, yo solo sé que de repente pues ya sabía hablar, pero no es algo de lo que yo me acuerde cómo aprendí. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron a hablar? En cambio, yo sí me acuerdo cómo aprendí a escribir, sí me acuerdo que me lo enseñaron en la escuela. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron a escribir? Yo creo que sí.
Entonces, pues ahí hay una diferencia entre estos dos lenguajes. Esta razón, esto de que el lenguaje escrito se tenga que enseñar, hace que utilizarlo sea un poco menos fácil que el oral, porque aquí sí tienes que pensar lo que vas a escribir, no es como que vas escribiendo en automático y ya lo que te salga, no es como que, ay, es que escribí esto sin querer. No puedes escribir nada sin querer. Todo lo que escribes, antes de escribirlo, lo pensaste para poder ponerlo en tu hoja. Tuvo que haber pasado primero aquí por tu cabeza. Entonces el lenguaje escrito no es tan espontáneo como el oral. El lenguaje escrito tiene una ventaja muy grande, que es que todo lo que se quiere comunicar a través de él se queda ya ahí plasmado, pues para siempre. Porque, por ejemplo, todo esto que yo estoy diciendo, pues ya lo dije y pasó, o sea, ya se olvidó, ya no se va a repetir, o sea, ya no, bueno, ahorita porque está grabado en video, pero si tú estás platicando con un amigo, esa plática ya pasó, o sea, ya no la vas a poder volver a escuchar nunca jamás. En cambio, lo que está escrito, si está, por ejemplo, en un libro, tú lo puedes leer y el libro luego lo guardas y lo vuelves a leer y lo sacas y lo vuelves a leer y lo puedes volver a leer las veces que quieras. Entonces, esa es una ventaja muy, muy grande del lenguaje escrito, que todo lo que está ahí tú lo puedes volver a ver siempre que quieras. Se queda ahí para siempre. Bueno, no para siempre, pero sí por muchísimo, muchísimo tiempo. Ese es algo muy, muy bueno del lenguaje escrito, porque imagínate que, no sé, los grandes científicos que han descubierto cosas increíbles no hubieran podido escribir todo lo que descubrieron. No sé, imagínate, por ejemplo, que las personas que investigan sobre el universo, sobre el espacio, no pudieran escribir todo lo que van investigando y todo lo que van descubriendo, entonces nosotros no lo sabríamos y cada vez tendríamos que volverlo a investigar y otra vez, porque no se quedó plasmado en ninguna parte. Entonces, pues eso estaría muy feo, sería muy, muy feo. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas de la escritura, ¿sale? Y la escritura, a diferencia del lenguaje oral, no se basa en sonidos, sino en símbolos, que en este caso son las letras. Por ejemplo, aquí yo les puse que los 3 cochinitos son letras, pero ustedes saben qué dice aquí, porque conocen estos símbolos que yo les puse. Saben cuál es el sonido de la L, de la O, de la S. Conocen estos símbolos, conocen sus sonidos y por eso lo pueden entender. Entonces el lenguaje escrito es un lenguaje de símbolos, ¿sale? Y esos símbolos, pues como el nombre del lenguaje lo dice, van escritos, ¿sale? Bueno, esas son en general las características de estos dos tipos de lenguaje. Ustedes en su trabajo pues tienen que escribirlas. Y si ustedes saben alguna otra o ustedes investigan, quieren investigar más, pues pueden ponerlas también ahí en su tarea, ¿sale? Pero ahora vamos a otra cosa. No solamente hay lenguaje hablado y lenguaje escrito. Hay otro tipo de lenguaje que nos ayuda mucho a poder entender las cosas, que son los dibujos. Este lenguaje se llama lenguaje icónico, lo vamos a llamar nosotros, lenguaje con imágenes, los dibujos, que nos ayudan a entender también las ideas. Por ejemplo, yo aquí les puse este muñequito, y sin que yo les hubiera dicho nada, si ustedes no supieran que vamos a hablar de lenguaje oral y lenguaje escrito, ustedes ven este muñequito, aunque no tuviera este letrero, ustedes lo ven y saben inmediatamente, a pesar de que no tiene letras, que es una persona que está hablando. Entonces no tiene letras, nadie me lo explica, pero si yo lo veo, entiendo perfectamente a qué se refiere. Por ejemplo, en esta otra imagen que les puse aquí, yo aquí no escribí nada, solo hice rayitas, pero ustedes de verlo saben a qué me refiero con esas rayitas, ¿no? Saben que esas rayitas significan que es un escrito, o sea que ahí hay muchas letras. Yo no puse las letras, pero ustedes saben que a eso se refiere. Los cuentos, por ejemplo, como este ejemplo que les puse aquí de los 3 cochinitos, tienen muchas imágenes para que tú puedas ir entendiendo de qué se trata. Por ejemplo, yo aquí dibujé un cochinito medio chueco, pero ahí está el cochinito. Estas imágenes nos ayudan a entender lo que estamos leyendo, o incluso si no hay nada que leer, las imágenes nos ayudan a entender. Las imágenes también expresan cosas que nosotros podemos entender. Por ejemplo, si tú vas caminando y ves un letrero
que tiene un letrero que es rojo, bueno, más bien que es blanco, perdón, me equivoqué, y tiene una cruz roja en medio, ¿qué significa ese letrero? En automático, aunque no diga nada, tú sabes que ese letrero significa que hay un hospital. Entonces, esa es la importancia de las imágenes, que también nos dicen muchas cosas y así de volada, sin tener que leer ni sin tener que estar escuchando a nadie. Por ejemplo, hay otro símbolo, ya lo platicábamos también alguna vez en el salón, que tiene una cuchara, un tenedor, un cuchillo, tiene unos cubiertos. ¿Qué significa esa imagen? Aunque no diga nada, tú sabes que significa que por ahí hay un restaurante cerca. Si tú vas por ahí en la calle también y ves que hay un letrero que tiene una E que está dentro de un circulito con una diagonal atravesada. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese símbolo? Significa que ahí no te puedes estacionar y no es necesario que alguien te escriba no estacionarse. Tú ves este símbolo y sabes que no se puede. ¿Sale? Recuerden también cuando iban en primero, cuando todavía no sabían leer, que agarrábamos los cuentos y los veíamos para imaginarnos de qué se trataban, pero si no sabíamos leer, ¿qué es lo que nos hacía imaginar de qué se trataban si no podíamos leerlos? ¿Qué hacían ustedes? ¿Qué veían? Pues las imágenes. Viendo las imágenes, ustedes ya se daban una idea de qué se trataba el cuento y ustedes incluso podían contar el cuento con las puras imágenes, aún no sabiendo leer o no. Esa es la magia del lenguaje icónico, del lenguaje de imágenes y de los dibujos, ¿sale? Entonces la otra tarea que tienen para hoy es elegir alguno de los juegos de palabras que hemos visto o pueden elegir otro o, bueno, lo que más me gustaría a mí fuera que eligieran el que ustedes me contaron en un video hace 2 días, que eligieran ese, ya lo tienen escrito, ya lo tienen en lenguaje escrito, ya lo hicieron en lenguaje oral, ahora lo vamos a hacer en el lenguaje icónico, así que van a hacer un dibujo en el que se puede entender su chiste, pero échenle coco porque necesitamos que se entienda el chiste en ese dibujo. No se vale que si mi chiste decía, no sé, había una avestruz. Bueno, no, ese no se puede hacer tanto dibujo. Bueno, sí, si yo nada más puse había una avestruz, que yo haga un dibujo de un niño riéndose, porque eso no tiene nada que ver con mi chiste y no me va a ayudar a entenderlo. Por ejemplo, si yo hago el trabalenguas de los 3 tristes tigres, no voy a dibujar nada más un tigre. Ahí voy a dibujar a los 3 tigres que están comiendo trigo. O sea, voy a dibujar lo más que pueda para que mi chiste, mi trabalenguas o mi adivinanza se pueda entender. ¿Sale? Hay otra opción. Si no te gustan ninguno de los chistes, adivinanzas o trabalenguas que hemos trabajado o no quieres hacer ninguno de esos 3 juegos de palabras, existe un juego de palabras más que tú puedes utilizar y ya lo conoces porque lo vimos en segundo, que son los palíndromos, ¿te acuerdas? Que son las palabras o frases cortas que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si te acuerdas de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra oso, que si la lees hacia un lado, dice oso, y si la lees hacia el otro lado, también dice oso. Pero ojo, si tú decides usar un palíndromo, no puede ser solo una palabra, tiene que ser una frase, como la que vimos, por ejemplo, de Anita lava la tina, ¿te acuerdas? Que si la leíamos al revés, también decía Anita lava la tina. Entonces tú vas a tener que dibujar a Anita lavando su tina, no nada más una niñita y, ay, no. La Anita lavando su tina. ¿Sale? Tu dibujo tiene que ser muy específico para que se entienda de qué se trata tu juego de palabras, ¿vale? Si tú quieres hacer un palíndromo, puedes buscar en internet, en el libro de español Lecturas de tercero, ahí vienen varios palíndromos, o en el libro de español Lecturas de segundo, ahí lo tienes y ahí también hay varios palíndromos y te pueden servir. Pues eso es todo por hoy, chicos. Hoy estuvo un poquito más larga la clase, pero pues espero que la hayan entendido. Si no la entendieron, ya saben que cualquier dudita me la pueden mandar por mensaje y nos vemos mañana.